Hola a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora se va a unir a este directo de Instagram Alma Reza y vamos a hacer juntas una conversación para explicar un poquito y de manera muy sencilla qué es la biblioterapia. Y también Alma Reza y yo vamos a dar muchas, lo que yo digo, recetas literarias que creemos que pueden ser del interés, ¿no? Porque bueno, la biblioterapia, como vamos a explicar ahora, sirve para superar cositas que a todos nos van pasando en la vida. Y, y bueno, seguramente que vais a tomar nota de algunas de estas recomendaciones, si no todas, pero sí que alguna, y seguro que os van a ayudar. Vale, vamos a ver si se une Alma, que sí que sé que está por aquí. Y la estoy invitando para que se una. Sí, ya te veo un poco. Ahí estamos. Hola, Hola, Alma. ¿qué tal? ¿Qué Buenas tal? tardes, Sonia. Buenas tardes. Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, he explicado un poquito brevemente en un minuto mientras te unías y tal, que bueno, lo que Ah, íbamos a hacer tú y muy bien. yo es hablar un poquito de la biblioterapia, de qué es la biblioterapia. Bueno, de manera muy breve, tampoco vamos a pegar aquí un rollo aburrido, pero sobre todo que se queden porque vamos a dar muchas recomendaciones tú y yo de lecturas que las dos hemos comprobado que han ayudado y que han causado efecto en algunas personas, ¿vale? Y ahora te iba un poquito a presentar, ¿no? También sin enrollarme mucho, que sabes que no me gusta mucho, pero bueno, sí que os digo a todos que estoy muy contenta de hacer este directo con Alma porque la conozco hace años, las dos estamos en Barcelona y nos unió pues la pasión por los libros, ¿no? Y los Efectivamente. clubs de lectura. Los clubs de lectura porque las dos hemos estado coordinando y gestionando incluso varios clubs de lectura a la vez. Entonces, bueno, Sí, creo que podemos dar muchas recomendaciones, que lo hemos estado pensando y seguro que, bueno, que vais a tomar notas también, porque no todas quizás, pero algunas de las novelas que vamos a recomendar os van a servir y os van a gustar. pues sí, efectivamente. En primer lugar, darte las gracias, Sonia. La verdad es que es un placer siempre conversar contigo, cuando nos tomamos un café, cuando hablamos de trabajo y, por supuesto, con este tema tan interesante que de alguna manera nos toca, como bien dices, a las dos, Uh por -huh. nuestra experiencia, a mí en espacios de lectura, a ti también, como parte que eres de coach literario, psicóloga y un montón de actividades que haces vinculadas con la lectura y la escritura. Y efectivamente, yo creo que una de las cosas que, no sé cómo habrás iniciado tú, a lo mejor sería interesante empezar por aquí. Fíjate que yo cuando comencé justamente con los espacios de lectura, creo que no era muy consciente de lo que significaba la experiencia lectora como tal. Muchas somos lectoras así que de toda la vida, porque nos ha gustado siempre los libros y porque nos gustaba perdernos o imaginar otros mundos, no sé, hay como eh, muchos porqués, ¿no? Nos hemos iniciado en la lectura, pero realmente yo no había tenido oportunidad de compartir la experiencia lectora, mi experiencia como historiadora y como gestora cultural, pues mis lecturas iban como un poco más en solitario. Entonces no había tenido yo oportunidad, daba conferencias y hacía otras cosas, pero compartir la experiencia lectora es otra cosa. Yo creo que soy de lo que vamos a hablar. Y entonces decía que yo no era muy consciente de lo que podía significar transitar en conjunto por una experiencia lectora. Y cuando digo en conjunto, hablo de compartir las cosas que un libro nos está transmitiendo, nos está aportando. Cuando comencé con los clubes de lectura me preocupaba mucho por generar buenos contenidos, por hacer una buena selección, porque la gente se sintiera cómoda, ¿no? O sea, por muchas cosas que implican tener un espacio de lectura, hay muchas cosas de gestión detrás para que la Sí. gente llegue y comparta ese momento, esa horita y media que compartimos los lectores y las lectoras, pero me dedicaba mucho a la gestión y quería que todo quedara como muy bien, que hubiera una congruencia
en el hilo de las propuestas que teníamos durante la temporada, en fin, me preocupaba de muchas cosas, de hacer material escrito, de muchas cosas, pero creo que no era consciente realmente, y repito, insisto, en lo que todo eso significaba también para las personas. A lo largo de todos estos años que he tenido la fortuna, porque al final es un regalo muy grande el compartir estos espacios de lectura, en mi caso en 2 librerías en especial, en Librerío de la Plata y en la Librería La Inexplicable, me di cuenta que las personas iban no solo porque les gustaba compartir ese ratito de lectura y porque les gustaba hablar del libro que estaban leyendo y porque querían sentirse acompañadas en eso que les estaba dejando el libro, sino porque también eran espacios, estábamos generando un espacio de diálogo, estábamos generando un espacio de comunicación. Y digo estábamos porque al final lo hacemos todas juntas, ¿no? Nosotras coordinábamos, creo que a ti te pasa y ahora no lo comentas si quieres, pero los que estamos ahí al final somos todos como un conjunto. También generamos un espacio seguro, esto es muy importante, porque al final eh, la experiencia lectora nos lleva a hablar no solo del argumento del libro, que esa sería para mí la parte como secundaria, sino que los temas que nos encontramos y donde nos encontramos los lectores nos llevan a hablar de cosas personales. Y por eso digo que es un espacio seguro. Al final, compartimos una serie de temas personales, de cómo nos ha llegado esa lectura a una parte muy específica de nuestra conciencia o de nuestro corazón, ¿no? O de nuestra sensibilidad, según cómo estemos también esos días, y lo expresamos en el grupo. A mí me pasó, yo tengo tal experiencia, en mi casa ha pasado esto, yo recuerdo que, todas estas cosas, y al final lo que hablamos ahí se queda ahí, ¿no? Es un espacio también en el que las personas deben sentirse cómodas, seguras, a gusto, sentir que forman parte de algo, ese sentimiento de pertenencia también es importante, es decir, voy a mi club de lectura, voy a mi espacio, seguramente muchas veces no es que seamos grandes amigos ni luego nos vamos a tomar el café, pero sí sabemos que allí pasa algo que es una magia que se crea y que podemos tener la confianza de expresar lo que sea. Entonces, vaya que esa primera lectura de comprar el libro, empezarlo a leer y después compartirlo, lleva como varias etapas y nos genera esta primera experiencia que te digo que yo no era muy consciente hasta que las sesiones empezaron a transcurrir y me di cuenta que ahí pasaban más cosas y que mi atención debería también cubrir otras tantas, ¿no? Entonces, bueno, en esta primera parte no sé cuál es tu experiencia, pero creo que fue como una gran sorpresa y también un regalo entender que la lectura me llevaba hacia otros universos personales de otras personas. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, yo la primera vez que fui a un club de lectura, igual tenía 15, 16 años y fui como para no quedarme sola con lo que leía, ¿no? Porque yo era como muy lectora y no es lo mismo quedarte luego sola tú con las novelas y con lo que se te ha pasado por la cabeza que ir a un grupo en el que puedes compartir. Y era más un tema de placer y poder compartir, ¿no? De decir, pues no estoy sola con mis lecturas, aquí hay gente que ha leído lo mismo que yo y quiero saber qué piensan. Pero claro, yo tenía 15 y 16 años. Después la cosa fue evolucionando, fui a diferentes clubs de lectura, yo también fui madurando y ya empecé yo también a montar los clubs de lectura y a elegir yo las lecturas y a preparar un poco los materiales, ¿no? Ya fui evolucionando en ese sentido. Y creo que a mí me pasó un poco lo mismo que a ti. No fui consciente hasta que empecé un poco a organizarlos y a coordinarlos de lo que en realidad suponía crear esos espacios. Porque de alguna manera no sé, fue surgiendo, son cosas como que se dan de manera un poco intuitiva y tal, pero también creo que hay que tener cierta habilidad. No sé si coincidirás conmigo en que al final quien coordina o quien facilita un grupo de lectura tiene que poner un poco unas bases para que se genere la confianza, ¿no? Ese grupo de confianza, ese espacio seguro. Sí, No sé sí, a qué le coincidirás un definitivamente. poco, ¿no? Hay que un poco ver un poco cómo se guía, cómo se modera o cómo se regula para que las personas no se sientan juzgadas y cuando alguien habla de algo más personal, que esto las dos por nuestra experiencia lo hemos visto, la Mm. ficción, esa novela, ese personaje le toca algo a una persona y esa persona acaba compartiendo algo personal, no se sienta juzgada y esta experiencia sea acogida y se crea algo constructivo entre todos que pueda ayudar a todos, ¿no? Creo que hay que tener un poco una cierta habilidad, ¿no? También para que esto se dé. Sí, sobre la marcha vamos aprendiendo. Yo creo que Claro. cuando empezamos estamos un poco
con muchas ganas, pero a veces ese puzzle que tenemos que armar, ¿no? Entre los contenidos, entre el libro que hemos elegido, entre el grupo, ¿no? Nos llegan personas eh, de diferentes profesiones, de diferentes sitios, de diferentes entornos, y eso también más o menos tenemos que tener, por tanto, una conversación a un nivel lo más general posible para que todos se sientan incluidos y mantener, como bien dices, una conversación neutra en el sentido de que no se sientan de ninguna manera juzgados, pero yo también a veces me he arriesgado un poco, lo reconozco. Generalmente me sale bien, pero siempre hay ese miedillo de a lo mejor hoy me arriesgué demasiado. Y a lo que me refiero es que, por ejemplo, en los clubes de lectura, y algo que comentabas al inicio, es que suele leerse novela, por ejemplo, ¿no? Yo me arriesgué bastante en querer abordar otros géneros y proponía en los espacios de lectura poesía, relato, libros de cartas, autobiografías, biografías, libros de viaje, libros de cómic, un poco de todo. Y entonces, de esta manera creo que también intentabas llegar a todo el mundo, porque a unos les gusta la novela, casi a todos, a unos no es que no les gusta, pero no se atreven porque igual no lo han probado. Me pasó mucho con la poesía. La mayoría me dice, ay, es que yo poesía casi no leo, no estoy acostumbrado, igual no sé y si me gusta, etcétera. Entonces yo intentaba, por ejemplo, en el caso de poesía, no centrarme en un libro, porque era como difícil que con un solo libro le llegaras a todo el mundo, sino que poníamos como una mesa con un hilo conductor o con una autora que tenía varios libros, etcétera, hacíamos como un poco un mix, y al final cada uno se llevaba su terreno o algo, ¿no? Siempre había una frase, un tema, una palabra, algo que le había tocado a esa persona y creo que cambiaban su mirada. Eh, los espacios de lectura también tienen, creo que, ese objetivo, intentar posicionarnos en diferentes miradas. Eh, un escritor, tú que eres escritora, no lo podrás decir mejor, cuando escribes una historia, pues tienes como tus motivos, tienes tus temas, tus obsesiones, y lo pones en aquel texto, pues con tu mirada y más o menos planteas una serie de tramas y de situaciones, pero cuando esto ya se pasa a los lectores, cada lector se ve reflejado de una manera, cada lector toma una parte muy personal, ¿no? Alguna cosa se refleja por completo, con otra no se siente cómoda, en fin, pasan diferentes situaciones y entonces tenemos que encontrar como o intentar ayudar a los lectores en que se posicionen desde diferentes ángulos. Creo que parte de la moderación es un poco eso, intentar visualizar la historia desde diferentes puntos de vista, de tal manera que nos aporte una segunda lectura, una tercera. Cuando nos vayamos del espacio, del club de lectura, lo que hemos leído nos lo hayamos repensado, no lo cuestionemos, nos cuestionemos lo que habíamos pensado a priori, porque igual lo leímos con prejuicio y cuando lo ponemos sobre la mesa y escuchamos a todos los demás, nos damos cuenta de que igual la lectura que habíamos hecho no es que sea buena o mala o afortunada o no, sino que sencillamente cambia, ¿no? Yo igual no lo había pensado como lo pensó la que tenía yo al lado, o las otras personas que complementan con algunas anécdotas personales algunas cosas y me hacen reflexionar en torno a otras que en el club de lectura no lo habíamos hablado y resulta que los temas estaban ahí. En fin, creo que, no sé, como escritora también puedes ver como esas dos partes, ¿no? Sí, sí, a ver, estoy de acuerdo, ¿no? Lo que dices como escritora me ha pasado. Por supuesto, yo cuando he escrito mis historias me he dado cuenta de que yo, claro, le pongo una mirada y luego cuando tienes el intercambio con el público, pues ves que hay personas que lo han interpretado de una manera diferente y tal, y que cada uno al final, pues como cada persona somos una cajita con muchas cosas dentro Sí, que nos claro. condicionan y tal, pues todas esas cositas que están en la caja esta que llevamos hacen que interpretemos las cosas de una manera u otra o pongamos el foco aquí o allá y no en otro lugar, ¿no? Esto por supuesto. Pero creo que has dicho también una cosa que yo creo que es un poco la clave de la biblioterapia, ¿no? Que es un Uh poco -huh. lo que es la interpretación, ¿no? Porque la biblioterapia al final lo que hace es tratar de incidir y cambiar el pensamiento. Y por eso a veces creo que puede ayudar el hecho de compartirlo en grupo, tener diferentes perspectivas, miradas de otras personas, anécdotas, cosas que otras personas pueden aportar, y tú te vas a ir con eso a tu casa y a lo mejor se te van a empezar a mover ciertas estructuras mentales, ciertas creencias,
cierta visión de lo que te ha pasado, de lo que te preocupa o de lo que estés intentando superar y le vas a Ujú, otorgar diferentes significados a tu experiencia. O sea, la claro. biblioterapia puede hacer que se muevan cosas, ¿no?, en el pensamiento y eso siempre Mm. va a ser bueno y esa es yo creo que la parte un poco, la clave de la terapia, ¿no?, de lo que podemos hacer con los libros. Sí, tienes razón. Por eso decía que esto de las miradas tiene mucho que ver. Tú como psicóloga lo explicas técnicamente mejor. Pero mira, llevándolo un poco a la experiencia, ¿no? Y para compartir un poco con las personas que Sí. hoy nos acompañan y las que nos verán, esperemos. Y es que es verdad que por un lado, las personas que van a estos espacios de lectura, supongo que te ha pasado, llegan con muchas ganas, ¿no? Se esperan, han leído con muchas ganas el texto, porque además tienen que robar esos ratitos de su cotidianidad para poder terminar de leer el libro, ¿no? Porque como hay un plazo, generalmente un mes, entonces, bueno, tienen que robar esos ratitos para acabarlo de leer y luego llegan con muchas ganas de comentarlo y se guardan ese día, esa tarde, como su espacio personal, ¿no? Como un día muy especial. Qué ganas generalmente dicen, ay, qué ganas de que llegara ya la sesión, estaba Sí. con muchas ganas de verlos a todos, pero de contar, ¿no? Sobre la marcha he ido leyendo y quería explicárselo a todo el mundo porque estoy emocionada con este libro, etcétera. O sea, ya de entrada es una experiencia que les apetece mucho compartir y lo guardan de verdad como un momento muy especial en el mes, ¿no? En su agenda. Y luego también, como dices tú, hay textos, o no solo textos, sino la experiencia lectora en general, que nos hace reflexionar y que nos hace ver las cosas de otra manera, no solo en lo que se refiere al texto, sino en la vida cotidiana. Recuerdo mucho y se me quedó muy grabado y realmente fue no sé, una sorpresa, un regalo. Una lectora una vez comentó que ella siempre participaba con mucho entusiasmo, pero un día comentó una cosa muy personal y es que donde ella trabajaba, por lo que entiendo, había casi todo chicas y solamente había en ese momento pues un chico, no sé si serían enfermeras, no sé, en fin, solamente había un chico en ese momento. Y entonces el chico siempre hacía las típicas bromas estas que a veces incomodan a las mujeres, pero todo el mundo le reía las gracias. Y nadie se atrevía como a hacerle, no sé si les caía simpático o no sé, al final uno normaliza estos comportamientos de cosas que aunque no te hagan gracia, pues dices, bueno, vale, acepto, ¿no? Y esto pasaba recurrentemente y un día ella se atrevió y le dijo, oye, perdona, esto que tú has dicho es que a mí no me hace ninguna gracia, me parece muy poco adecuado y quiero que sepas, que esto fue lo que me encantó, le dijo, y quiero que sepas que yo pertenezco a un grupo de lectura en la que estoy aprendiendo que no tengo por qué normalizar este tipo de comportamientos. Así que no te permito que me vuelvas a hacer estas bromas y no pienso continuar normal, decir que esto es normal porque no lo es. El Bueno. hecho de que ella se haya atrevido a verbalizar algo que llevaba años aguantando, las lecturas la había llevado a reflexionar que aquellos micromachismos que decimos, aquellas mini violencias que parecen una tontería, pero que al final te llenan, te hartan, te fastidian el día, o te ponen de mal humor en determinado momento, no tienes por qué permitirlo. Y hay maneras de afrontarlo y de decir, oye, perdona, esto no me gusta. Las lecturas, a veces el conocimiento creo que lo que nos permite es que nos da seguridad. Ese conocimiento que vamos adquiriendo y compartiendo también nos empodera. Y las lecturas nos llevan también a estas cosas, Fortalecen el carácter, definitivamente. totalmente. Definitivamente. Y eso, cuando fortaleces el carácter y te sientes segura, ¿no? Como quizás esta chica, libera tensión también. Claro, Si libera liberas tensión, tensión, baja la ansiedad. porque no es que te lleves especialmente bien o mal con los compañeros, es que a veces por hacer una broma y tú por no parecer distinta te aguantas, pues resulta que aquella broma no te está gustando, te está molestando, como era el caso, ¿no? ¿Sí? En, Así que verbalizar las cosas es parte de esa seguridad, de ese temple de carácter que vamos aprendiendo. A mí misma me ha pasado, me ha dado bastante seguridad. Yo de niña era muy, muy tímida, pero muy tímida, de esas niñas que se quedaban colapsadas si alguien hablaba y me quedaba, y ahora nadie lo diría porque no paro de hablar, pero creo que parte de la lectura me llevó a eso, ¿no? A aprender a verbalizar las cosas. Exacto, por supuesto. A ver, aparte de toda la parte más terapéutica que pueda haber, ¿no? Que, pues esto, la liberación de tensiones, la como baja ansiedad,
también esto va a tener una influencia en nuestro sistema inmunológico y toda esta parte más terapéutica, tiene la parte de las habilidades comunicativas. Una persona que lee va a tener, seguramente va a desarrollar unas habilidades comunicativas y luego también el exponerlo en grupo. Mm. Yo he visto gente que he tenido durante años en clubs de lectura que han empezado como yo vengo y no participo, vale, perfecto, te quedas ahí, no es obligatorio, a ver cómo, bueno, con el tiempo un día decía una cosita, otro día decía de tres y con el tiempo a lo Sí, sí, mejor en sí. diferentes años he visto una evolución de decir, bueno, esta persona entró diciendo, por favor, no me hagas hablar y ahora está exponiendo sus ideas, sus opiniones, entonces, bueno, esto Exacto, también es una evolución personal. por supuesto. Sí. Mm. Y, y eso pasa con los libros porque, o con los textos de lo referente a lo que estamos hablando, porque justamente si el libro en cuestión, por ejemplo, te ha causado emoción, hay Ujú. una necesidad como por dentro, algo pasa, hay una necesidad de expresar, aunque sea el me gustó. Y Claro. aunque seas muy tímido, tienes ganas de expresarlo y lo dices. Ay, pues me gustó y tal parte me emocionó y en tal parte. Y al final terminas entrando a la conversación, aunque en principio pensabas que ni siquiera te ibas a atrever a hacerlo y te atreves. Y Ujú. este atreverse es este pequeño cambio que después se hace tan más cotidiano y también Sí, hace que seas diferente a nivel personal, ¿no? Que te cambie, pues como decíamos, en los entornos, en otros entornos, no solamente en el club, sino en tu vida cotidiana. exacto. Bueno, nosotros vamos a hablar, tengo muchas ganas de preguntarte por más experiencias así personales y dar ya estas, como digo yo, recetas, ¿no? Pero antes de que nos Sí, metamos en esto y que la gente empiece a tomar sus notas, yo voy a dar solamente un apunte para ver un poco que esto no viene de ahora, ¿no? Que esto no es ninguna moda ni nada, ¿no? El tema de encontrar pues sanación, curación, bienestar en los libros, pues mira, ya desde Egipto, Ramsés II, el faraón, parece ser que ya en su biblioteca hizo, bueno, pues que en el frontispicio anotaran una frase que era remedios para el alma. O sea, en ¿no? su biblioteca tú entrabas y el frontispicio ya decía esto, remedios para el alma. Y luego podemos buscar referencias también en Grecia, ¿no? Pero así como más reciente también y donde yo creo que se le dio como un poquito más de recorrido al tema y ya muchos médicos incluso y psiquiatras empezaron a tomarse en serio esta disciplina, fue la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos soldados que estaban heridos, bueno, pues los curaban, pero ellos también tenían los traumas de guerra, ¿no? Era como, vale, hemos quedado la pierna, a esta persona, bueno, pues le curamos el cuerpo, pero entonces muchos médicos luego vieron que para sacarles un poco de ese estrés postraumático, de esas cosas, esa depresión, les prescribían lectura y les acompañaban en esas lecturas. Y vieron los beneficios que tiene, ¿no? Cuando la persona empieza a dotar de significado a lo que ha pasado, empieza a tener otras perspectivas, otras miradas, empieza pues bueno a trabajar todo este trauma, digamos, más mental, su sistema inmunológico va a mejorar. Y si el sistema inmunológico está mejor y está más fuerte, pues todo el cuerpo, evidentemente, cualquier dolencia, pues siempre va a ser mucho mejor, ¿no? Claro. Así que, bueno, hay muchos estudios, ¿no? Incluso se han empezado a utilizar grupos de biblioterapia pues, en instituciones mentales, en terapia ocupacional también, en prisiones también, hay también en algunos colegios. Hay muchos sistemas de salud que tienen ya programas implantados, ¿no? Ujú. Así que, por algo será. Por algo será, por algo Exacto. será. Hay Sí, muchos estamos, estudios. bueno, estamos convencidas que sí, que definitivamente las lecturas nos aportan no solo el entretenimiento que sí, sino que, como bien dices, sencillamente nos hacen reflexionar y nos cambian la mirada. Y luego también viene exactamente cuáles, ¿no? Es difícil a veces entre hacer estas selecciones, pero si tienes alguien que te ayude, que te recomiende, que te guíe un poquito, según sea el caso, creo que esta es una de las terapias que tú haces justamente y que yo le veo toda la utilidad y la necesidad, porque la mayoría siempre estamos pasando por un momento de estrés, por un momento un poquito de bajón emocional o nos ha pasado algo. Y a veces las lecturas no solo nos distraen, sino que hay algunas que también nos ayudan a superar cosas, ¿no? No necesariamente a nivel de libro de autoayuda, sino la literatura en general, ¿no? Los libros Sí. en general. No Siempre hay tiene que un ser tema que por ahí nos terapéutica. toca. Mm. Uh-huh. Sí, porque hay personas que me preguntan, ¿no? Pero la biblioterapia y se piensan que es como leer libros de autoayuda. Y no, no tiene No que ser necesaria, no. autoayuda.
Tienen que ser novelas que bien escogidas y bien dirigidas planteen problemas o situaciones, problemáticas, cosas de la vida que bueno, puedan presentar que haya personas que se identifiquen con la historia, con los personajes, ver un poco también qué finales tienen, qué soluciones se encuentran, pueden abrir caminos a personas que están pasando por experiencias de ese tipo, ¿no? Un ejemplo así muy de esto es, por ejemplo, los duelos, ¿no? Todos vamos a pasar Ujú. por duelos o hemos pasado. Esto al final tampoco es que te tenga que pasar algo en la vida extraordinario. Por duelos, por ejemplo, por pérdidas, todos vamos a pasar. O sea, son cosas de la vida, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que la biblioterapia vaya a sustituir a una terapia o a una medicación incluso, ¿no? Puede ser algo complementario, puede Ujú. ser algo como para algo leve, puede servir como por sí solo como terapia y si no también como algo pues complementario, ¿no? Para complementar otro tipo pues eso, quizás es psicofarmacología o terapias con un psicólogo. Claro, claro. Así que bueno, empezamos con las recetas. Empezamos con la receta. A ver, pues dime tu Alma, ¿qué libros nos recomendarías? Que sé que tienes ahí unos cuantos pensados, que además quizás tú has Sí, visto en tu sí, experiencia sí. de lectura que había gente que esto le llegaba. Sí, mira, voy a comenzar por un libro que es una experiencia, digamos, más personal, Ujú. que es este libro, los tengo por aquí, este libro que se llama Maridos. Sí, Es un libro de una escritora mexicana, Ángeles Mastreta. A mí me lo regaló una amiga, me llegó de regalo, yo no lo conocía, aunque esta escritora mexicana es muy conocida, incluso sus libros se han llevado al cine. sí. Me lo regaló una amiga en un momento personal que yo estaba así un poquito como un poco deprimida, estaba pasando una etapa personal difícil, no necesariamente temas de parejas, es decir, no porque fuera maridos, es que yo tuviera problemas de pareja, no era eso, sino que creo que yo más bien estaba como incómoda con la persona que era en ese momento, ¿no? Ujú. Y es un libro de cuentos, bueno, de relatos, es un libro de relatos en las que se hablan de diferentes tipos de mujeres, de diferentes tipos de maridos, de diferentes tipos de familias y de entornos. Y creo que lo que me ayudó en ese momento es que, por un lado, me pareció muy divertido, porque lo es muy divertido, es como reírnos un poco de nosotras mismas, pero también Ujú. me ayudó a observar, como de golpe, las diferentes tipos de mujeres y de entender que a veces somos una, pero también somos muchas, porque nos pasan muchas cosas y porque Ujú. estamos intentando reconocernos y reinventarnos, y entonces hoy es como si hoy somos una y mañana somos otra, y esa como incongruencia parece que nos incomoda y que queremos siempre ser como una y perfecta, y no lo somos, ¿no? A veces somos la mujer histérica y otro día somos la mujer perfecta y otro día intentamos ser la profesionista perfecta, pero luego todo junto, el mix, no lo acabamos de redondear y hay como unos conflictos ahí personales. Y este libro habla un poco de eso. Entonces, el hecho de reírnos de nosotras mismas a veces ayuda. A mí me ayudó en ese momento, me permitió como desde el humor entenderme, reflejarme y fue algo así como un libro espejo, ¿sabes? Fue como verme en diferentes situaciones y al verme reflejada, pues eso me ayudó mucho. Y luego le tengo mucho cariño porque fue el primer libro que yo programé en un club de lectura. Me pareció que era una manera ligera de comenzar a hablar con las lectoras, porque al final cada una también éramos esas mujeres y funcionó muy bien. Y entonces, bueno, por eso le tengo un grato recuerdo además a este libro. Siempre que puedo lo recomiendo y generalmente gusta bastante. Estupendo. Sí. ¿Sigo yo o vamos uno y uno? No sé. Sigue, sigue. Sigo. Venga. Hablando un poco de estos libros espejos, tengo otro Ujú. por aquí, este libro de Jen Lazar, Sí. que está traducido por Blanca Gago, publicado por la editorial Las Afueras. Ujú. Es un libro que a mí me gustó mucho y, y voy a decir una cosa que a lo mejor es distinto, es un libro que seguramente a muchas de ustedes habrán leído, pero es un libro que yo leí desde un lugar distinto y con eso me refiero a que efectivamente habla de maternidad, se llama El Nudo Materno. Mi concepto y mi experiencia de la maternidad no ha sido desde la procreación, digamos, sino más desde el cuidado. O sea, mi experiencia materna va por otro lado, pero yo no lo leí en esa clave de la experiencia maternal, sino Ujú. desde mi experiencia como hija. Resulta que es un libro que está escrito en los años 70 y cuando yo lo empecé a leer,
no me reconocí en la protagonista, a diferencia de otros libros en los que reconoces cosas y dices, ay, sí, me está pasando esto. Yo no me reconocí en la protagonista porque ella hablaba desde su punto como madre y su experiencia materna. Pero resulta que ahí encontré muchos porqués con la relación con mi madre. Ujú. Entendí cosas de por qué mi madre había actuado de una manera especial y por qué yo era la persona que soy. Y a mí esto me desconcertó mucho. Y como decía, está escrito en los años 70. Y yo siempre me pregunté, aunque hablo mucho con mi madre, pero este tema no lo habíamos trabajado, hacemos un poco como de terapia, yo este tema no lo habíamos trabajado y era, ¿por qué mi madre, habiendo recibido una educación muy conservadora, como muy cuadrada, muy restrictiva, etcétera, porque a mí me había educado muy distinto, pero sobre todo me había inculcado mucho el valorarme, el pensar, el reflexionar, el replantearme las cosas, el hacer con congruencia lo que yo deseaba hacer con mi vida, etcétera, ¿no? Mi madre siempre me inculcó esto y yo no entendía cómo, por qué, si a ella no le dieron esta oportunidad, porque iba mucho más allá de, yo le voy a dar a mi hija la oportunidad de, iba mucho más allá de eso. Y entendí con este libro, y es que mm, este tipo de literatura, esta autora fue, digamos, del movimiento feminista de los años 70 en Estados Unidos, y esta literatura que no necesariamente le llegó a mi madre como este libro, sí se permeó en programas de radio, en revistas, en otro tipo de líneas de comunicación que a mi madre sí le llegaron y que en ese momento a ella le hicieron reflexionar. Entonces, luego yo lo hablé con ella, le dije, oye, ¿a ti te pasó esto? ¿Te llegó esa información así? Y me dijo, sí, efectivamente. Entonces, yo entendí con este libro muchas cosas que yo no había podido entender de mi madre y fue una de las razones por las que me ha encantado el libro, no solo por el tema de la maternidad, que seguramente muchas les gustará también por esto, pero creo que como hija también me vi reflejada, por eso digo que también es un libro espejo y me encantó Interesante, este libro. es interesante, sí, sí, que te pase esto. Sí, Mira, pregunta Maya, ¿podrías repetir el título? Es sí, nudo materno. sí. El nudo De- materno de Jen Lazar. Ujú. Luego te Dejaremos lo luego por pondré. ahí, ¿no? La lista, Sonia. Sí, luego lo pondré también. Cuando acabemos Sí, el directo, pondré todos los libros que hayamos mencionado de esos exacto. autores. Ujú. Bueno, voy a intentar ir un poco más deprisa. Luego tenemos este que se llama Léxico Familiar, es de Ujú. Natalia Ginsburg y es un libro que me gustó mucho porque también es un libro muy divertido que se puede leer en diferentes claves, ¿no? Como una historia familiar, una historia italiana, de una familia italiana de los años 30 a los años 50, puede ser muy divertida, pero hay un tema que me gustó mucho y que creo que a todos nos pasa, en este nos vamos a encontrar reflejados, creo que todo el mundo, y es que hay cosas que son como esa parte cotidiana de tu familia que tú crees que le pasa a todo el mundo, pero cuando te das cuenta realmente es algo muy personal de tu familia. La manera en que hablas, el tipo de bromas, que cuando te miras ya sabes de qué estás hablando, la anécdota que representa una serie de cosas que solamente tú entiendes o tú y tu familia entienden, ¿no? Estas como claves, estas contraseñas con las que nos comunicamos en el entorno, este léxico familiar, que Ujú. nos hace al final únicos y que nos hace sentirnos parte de algo, de esa comunidad familiar. Eh, Creo que a veces no lo tenemos como muy valorado, no lo tenemos muy presente. Y cuando leí este libro, claro, también me reconocí a mi familia y entendí que yo también formaba parte de ese algo y que esos chistes familiares no los va a entender nadie más que mi abuela y yo, ¿no? Claro. Entonces, sí, me gustó muchísimo este libro. Es un libro además, Natalia Ginsburg es una gran escritora y seguramente también les encantará. Este en particular tiene un prólogo de Elena Medel, que es una poeta Ujú. muy conocida también y que seguro Ujú. les gustará también el prólogo. Ujú. Y luego tú hablabas del tema de la pérdida, Sí, claro, es como uno de los grandes temas que uno nos de los cuesta grandes mucho temas. trabajo afrontar, Sí. hablar, Mm. comunicarnos, en fin. Hay tres libros, los voy a decir así como en conjunto, me falta, ay, me dejé uno, pero bueno. Uno es el libro de Socorro Venegas, publicado por Páginas de Espuma. Eh, de momento se me ha pasado ¿cómo se llama? Mira, es que lo tenía aquí y me lo he dejado. Um,
Lo pondré luego en la lista. Es Sí, lo pondrás en la lista. La donde memoria ardía. donde ardía, gracias. La memoria Estupendo. donde ardía, que es un libro que también habla de la pérdida, pero también habla de los personajes que están pasando por situaciones límites y cuando nos Ujú. encontramos en situaciones límites, nos replanteamos cosas, estamos como al borde de tomar una decisión y esa decisión se ve condicionada por pues estas por encontrarnos en determinadas circunstancias y este libro nos plantea esos momentos límites de los personajes y cómo reaccionan ante ellas. Y creo que cuando pasa eso y lo observamos, hacemos conciencia de cómo reaccionaríamos nosotros delante de circunstancias semejantes, delante de una pérdida, pero delante también, no de una pérdida de una persona, sino de la pérdida en general, ¿no? De tener que cambiar cosas. Hablando de pérdidas, hay dos libros que me gustan mucho. Este que hace relativamente poco que salió, Ceniza en la boca, de Brenda Navarro, una escritora mexicana, publicada por Sexto Piso, y este otro libro que se llama La Cascada, de Blanca Ujú. Gago, publicado por Cecily Ediciones. Los dos hablan de la pérdida eh, de un hijo, desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva, en el caso de Cenizas en la boca, desde la perspectiva de una hermana que está intentando también reencontrarse con una madre ausente, y eso hace replantearnos, porque habla de muchísimos temas, nos hace replantear quiénes somos, cómo afrontamos esa pérdida, desde qué lugar lo hacemos. Y al final, aunque parecen que son libros duros, son libros luminosos porque nos permiten observar la Ujú. pérdida, la muerte, pero también la vida con cierta distancia, y cuando tomamos distancia de las cosas lo que hacemos es que reflexionamos. Claro. Y en el caso de La Cascada, que también habla sobre la pérdida de un hijo, pues también lo aborda desde un punto de vista femenino, como mujer, como madre, como hija, que tiene además sus propias pérdidas y sus propios dolores, ¿no? Y hay como una búsqueda de los personajes en los que en determinados momentos nos encontramos. Son dos libros que parecen de entrada como un tema difícil y duro de abordar, pero como son temas que en general nos cuesta expresarnos, nos cuesta verbalizarlos y cuesta también trabajo expresar esto a veces en el entorno en el que nos encontramos y que hay una necesidad, porque todo el mundo hemos vivido alguna pérdida o estamos pasando por un momento doloroso en los espacios de lectura, desde la ficción, que es un lugar, como decíamos, un lugar seguro, un lugar en el que podemos hablar sin sentirnos muy dolidos a título personal, sino que hablamos a través de los personajes. Al hablarlo en tercera persona de a ella le pasó, muchas veces Ujú. podemos también explicarlo. No sé, ¿qué piensas? Exacto, es que es así un poco, yo creo que cómo funciona el mecanismo, ¿no? De la biblioterapia, ¿no? De cómo te identificas, ¿no? O sea, cómo ves lo que le está pasando a ese personaje, lo que ha vivido, esa problemática, y cómo puedes a través de eso ponerlo en lo que te está pasando a ti y encontrar o resignificar esas cosas, ¿no? Que se Uh -huh. mueva todo esto a través de, ¿vale? Puede ser algo que puede ser ficción o no, pero cómo lo vas tú a interpretar y a resignificar a través de eso, de esa experiencia. Claro, Así que sí, sí, totalmente. Yo creo que ese es el mecanismo. ese es el mecanismo. Es a veces, últimamente, a veces me pasaba que había libros que iban saliendo con una gran velocidad y los queríamos leer todos, y daba la casualidad que muchos de ellos, de autoras que se están visualizando últimamente y que realmente están escribiendo muy bien, pero que están tocando estos temas muy duros. Y a veces era como difícil hacer la selección porque había tres con temáticas no iguales, pero sí bastante duros, y la gente a veces quería como un poco por en medio algo más ligero, también para poderles dar tiempo como a hacer como esa pausa emocional, ¿no? Entonces, también la dificultad a veces en los grupos de lectura, pues de dar un poco de variar un poquito para que la gente también darle oportunidad, ¿no? De vez en cuando, por eso metíamos también otros géneros, porque así también das un poco de aire. Fresco, porque si no, claro, al final es un trabajo emocional intenso. Sí, es muy Porque estás intenso. Pero tocando bueno, cosas que me han pasado, ¿eh? En grupos de lectura, tener novelas de gente salir tocada. Mira, sin ir más lejos, hace sí. nada, un par de semanas, bueno, nada menos, tuvimos una de las lecturas que iba a recomendar ahora, que es Leña Menuda, de Marta Barrio. ¿Ah?
en el que habla de un tema en el que yo creo que hace 2 o 3 años que está viendo bastantes libros, lecturas, novelas que están hablando del tema del aborto, ¿no? Se está hablando Ujú. como desde muchas perspectivas de este tema. Por ejemplo, pues en este libro Marta nos cuenta la historia de una mujer que cuando ya está en un estado muy avanzado de gestación descubren que el feto, bueno, pues viene con una especie de malformación, problemas y bueno, claro, qué vida va a tener, ¿no? Este bebé. Entonces, bueno, se plantean todas estas cosas y se plantea también la legalidad en cada país, ¿no? Aquí no puede abortar legalmente, con lo cual hay que irse fuera. Y se está hablando mucho de este tema últimamente y una de las personas que vino al club estaba seriamente afectada porque hace 20 años había vivido algo parecido y además estos temas que son tan tabús, que a lo mejor ya lo mantuvo, no lo sé, como en un ambiente muy discreto, muy íntimo, ¿no? Que a lo mejor no se lo contó ni a toda su familia, pues ver que alguien ha escrito una novela que está contando de esta manera también, pormenorizadamente, algo que tú viviste hace 20 años y que probablemente no has curado y sanado bien, porque, bueno, pues tal, pues wow, es un impacto, ¿no? Y me acuerdo de esa persona, le felicitó a la autora y no sabes lo que me ha ayudado, he llorado, pero no sabes lo que me ha ayudado leer esto, porque a mí hace 20 años me pasó algo que... Entonces ahí ves el poder, ¿no? Uf, sí, sí. De algo que estaba allí, claro, esta mujer, claro, que sigue con su vida para adelante, tiene más, tuvo sus hijos, tiene sus trabajos y tal, pero había algo ahí que no se había deshecho del todo y este libro le ha ayudado. Esto es una experiencia muy reciente, así que recomiendo Leña Menuda de Marta Barrio. Marta Barrio. Este no lo Ujú. he leído, así que tomo nota, porque sí, es Sí, verdad, aunque no hayamos atravesado esas situaciones, a veces es como preguntarnos cómo actuaríamos delante de una situación límite como esa, ¿no? Una situación tan difícil. exacto. Y conocer Sí, realidades, ¿no? Porque al final hablaba también un poco del turismo de abortivo, digamos, ¿no? Que es un concepto, claro, ¿cuántas mujeres se tienen que ir a otro sitio, a otro país para hacer esto? El coste económico y emocional que eso tiene. ujú. Claro, realidades que igual, pues no las has pasado, no las conoces, pero bueno, que está bien que se hable, ¿no? De cosas que, ya te digo, pues hace algunos años no se hablaban tan abiertamente, entonces, bueno, está bien, Claro, está claro, bien. claro, es verdad. Es verdad, Bien. ahora tenemos esa posibilidad de hablar de otras cosas de manera un poco más abierta y tenemos bastante material cercano, literario y científico y demás, como para poder informarnos. Y bueno, está bien compartirlo. Lo que no sabe uno, lo sabe el otro y nos lo recomendamos o circula la información de otra manera, ¿no? Hablando de Claro. esto que dices de conocer otras realidades, fíjate que también solía pasar con los libros con los libros de memorias o las Ujú. biografías o los libros de cartas, que al ser textos tan personales, el conocer otras realidades de personas que han pasado, personas, digamos, reales, porque no son Mm. ficción, que han pasado por determinadas situaciones, nos hace también repensarnos que a veces no es que nos quejemos sin causa o sin motivo, pero a veces ver que hay situaciones más complicadas y cómo lo han resuelto, nos hacen Mm. replantearnos de, bueno, también mi Mm. situación, no soy única, no soy tan especial, no soy ya la única que le pasa esto, también ha pasado antes, o hay mujeres que han, digo mujeres como cualquier persona, ¿no? Hay personas a las que les han pasado X cosas y que yo creo que al final la vida es decidir qué haces con lo que te tocó. O sea, las situaciones son las que son y es cómo afrontas, qué Lo que decides hacer con pasa. eso. Te quedas, fluyes, pides ayuda, ¿qué haces, no? Con lo que te toca en ese momento, en esas circunstancias, ¿qué haces? Mm. Y creo que muchísimos de los libros van un poco nos tocan por ahí, ¿no? Que nos plantean situaciones. Y decían los libros de memorias, y me acordé de este libro de memoria, que se llama La otra verdad. Es un libro escrito por la poeta italiana Alda Merini, que es una poeta que me gusta muchísimo, pero en estas memorias ella lo que hace es explicar sus problemas mentales, su paso por una institución psiquiátrica largas temporadas durante su vida, en la que ella perdió la posibilidad de convivir con sus hijas, especial con el Ujú. marido, pero sobre todo con las hijas, 3 hijas que tuvo y no pudo cuidarlas, no pudo estar cerca de ellas porque continuamente estaba en instituciones psiquiátricas, muchas de las veces ingresada por el marido, que es una época en los años
40, 50, principios de los 70, en las que se dependía de la decisión masculina y entonces era el marido quien la recluía, quien decidía si salía o no. Y creo que la parte que me resulta más emotiva y más recomendable para que lean este tipo de libros, no solo este, sino este tipo de libros, es lo que Alda decide hacer con su vida. O sea, sí es una enferma mental, sí ha pasado por una institución psiquiátrica, pero ante todo es una mujer y es una poeta. Y ella decide seguir escribiendo y escribe muchísimo. Y es la poesía la que le permite ver la luz para poder retomar su vida, para poder emprender desde cero prácticamente una vida en la que la escritura será el hilo conductor y en la que en algún momento logra reencontrarse con sus hijas y al final de sus días tener una relación relativamente cordial, ¿no? También con ellas porque por el camino se pierden. Así que bueno, cuando lees este tipo de cosas, te das cuenta de que aún en las circunstancias más complejas hay amor, hay, ¿no? Hay posibilidades de libertad, el libre albedrío tiene mucho que ver, qué decides hacer con tu vida, etcétera. Hay una serie de circunstancias que este tipo de libros te plantean a cómo afrontar situaciones por las que estás pasando o por las que has pasado y cómo sobrellevarlas o cómo afrontarlas o cómo decidir vivir con ellas. Totalmente. Sí, Así Alda que, Merini yo creo que también es un ejemplo en ese sentido. Y eso es interesante, ¿no? La idea es esa, ¿no? ¿Qué decides hacer con lo que te está pasando? Y ver en el ejemplo de otras personas cómo lo han gestionado, pues te puede hacer a ti también tener este tipo de reflexiones y, bueno, pues afrontar tus problemas o lo que te esté sucediendo de otra manera, que sea más amable para ti también. Porque al final se trata de, bueno, de no torturarte más, ¿no? Bastante tienes igual ya con las circunstancias, pues por lo menos intenta tú gestionarlo de una manera que sea mejor y más positiva y más amable para ti. exacto. Así que, estupendo. Y sí, hablando ya de libros un poco más luminosos, no todo es oscuro y triste. Este libro Haru, que seguramente mucha gente conoce porque es un libro que ha tenido muy buena aceptación, es de Flavia Compañ. Es un libro que así como se ve, pero se lee muy rápido. Es un libro que se disfruta en cada página. Tiene uh, digamos que un argumento que podríamos definir como iniciático, una persona que se inicia en el mundo del conocimiento y que al emprender un aprendizaje como es el tiro con arco, ¿no? Es como una metáfora de la vida, de que no, lo importante no solo es darle en la diana, sino todo lo que implica la formación para poder llegar a ese momento de perfección, pero cómo quieres emprender ese camino y qué persona quieres ser, ¿no? Sobre todo desde el amor al aprendizaje y desde el agradecimiento a los que han compartido ese conocimiento con uno, ¿no? Creo que todos tenemos como ese maestro, maestra, esa persona que nos ha aportado, nos ha dado, nos ha ayudado, y ese sentimiento de agradecimiento y de contento que dice la autora continuamente, dice ella, gratitud y contento, ese momento, creo que también es una situación por la que todos sentimos, ¿no? Una sensación en la que al final lo que queremos es como encontrarnos en paz. Este libro habla de esa paz interior a la que todos queremos llegar. Es literatura, pero es un libro que nos aporta como esa sensación como de relax, ¿no? Está como en un ambiente también como muy zen, muy oriental, como de bosques y de personajes en un sitio, no recuerdo cómo se llama, como esta escuela donde tiro con arco, pero bueno, es un ambiente en el que la disciplina y el respeto priman y creo que Flavia Compañ ha logrado construir como este universo en la búsqueda de la perfección y de una felicidad, ¿no? Como manera de vida. Y me acordé que hay una letra de una canción que dice, la felicidad es un lugar, la felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. Es decir, la felicidad al final es una forma de vida, no es un sitio al que vamos a llegar, sino es cómo decidimos transitar por ella. Y Haru nos habla justamente de esto. Así que este le puede gustar a todo el mundo, desde adolescentes hasta a todo el mundo. Esto es para todos los públicos, para todas las circunstancias, para cualquier momento, playa, momento de relax, etcétera. Sirve para todo.
para todos, sí, 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 es verdad, me Y acuerdo ya de por este libro, último, sí, tuvo ya mucha por último, aceptación. porque creo que vamos justita de tiempo, les quiero hablar Ujú. de uno de mis libros favoritos, que Sonia lo sabe. Es, ¿Y el mío mira, también? tienen hasta un separador, mi separador favorito, que es una rosa, está aquí en este libro siempre. Es un libro que me gusta mucho, se llama París era mujer, es un libro de Andrea Weiss, es parte de una investigación que ella llevó a cabo durante mucho tiempo para realizar un documental y para hablar de un grupo de mujeres que se establecieron en el París de entreguerras, entre los años 20 y los años 40. Se establecieron como comunidad en la zona izquierda del Sena y eran artistas, poetas, escritoras, mecenas, libreras, editoras, de todo. Y eran mujeres que eran muy independientes, mujeres como muy libres de pensamiento y de sentimiento. Y me impresionó muchísimo desde que conocí este libro cómo era posible que todo este grupo de mujeres de las que ella investigó y de las que habla en cada uno de los capítulos de este libro, cómo era posible que la mayoría de ellas yo no las conociera. Es impresionante darnos cuenta, no solo estas, sino la cantidad de mujeres que seguimos sin conocer y que cada que Ujú. descubrimos una nos sorprende. ¿Cómo es posible que esta haya sido tan importante, que haya hecho tantas cosas, que haya aportado esto y aquello y no las conocemos? Siguen sin Ujú. estar en las páginas de la historia universal y Ujú. creo que al final cada una de ellas, lo que tiene de luminoso es que cada una de ellas es un faro que ilumina y que motiva la curiosidad por seguir descubriendo más mujeres. Una mujer siempre nos lleva a otra Ujú. y cada una de estas mujeres que encontré en este libro me pareció justamente eso, un faro. Me ha dado mucha luz para seguir investigando, para seguir construyendo un proyecto de investigación que llamo Galería de Creadoras y en el que intento dar visibilidad a las mujeres y a su creación. Ujú. Y me encanta este libro, lo vuelvo a releer continuamente, siempre hay alguna página a la que vuelvo y lo recomiendo mucho, también es para todos los públicos y les puedo asegurar que gusta bastante. Ujú. Es un ensayo, no es una novela, es Me lo más un libro, descubriste tú, me lo descubriste tú pero este libro, la verdad que me encantó. Bueno, llegué a la misma conclusión que tú, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que yo no conociera a todas estas mujeres, ¿no? Con todo lo que ha pasado en esta orilla izquierda, todo lo que han hecho, ¿no? Y da mucho que pensar, ¿no? A partir de sí, ahí, pues empiezas a investigar y pasa lo que dices, que una mujer luego te lleva a otra y te lleva a otra, y bueno, es un universo, ¿no? Así que me sí, abrió un universo que es también lo que hacen los libros, ¿no? En el que uh-huh. te entre ganas de seguir descubriendo más allá de cuando lo cierras el libro y quieres seguir descubriendo, investigando, y bueno, eso es lo que al final también nos hace más sabios. Efectivamente. Así que bueno, así como este, tendríamos una larga lista, pero creo que aquí Sí. podríamos resumir un poco los temas por los que hemos transitado, algunos de los libros que creo que han gustado bastante en los grupos de lectura, pero sobre todo que a título personal para mí han sido, como les digo, un libro espejo. Exacto. Muy bien, si nos has dado una lista súper buena, yo cuando cuelgue este vídeo ya digamos que lo pongamos ahí, voy a poner la lista de todas las recomendaciones, por si alguien luego pues lo quiere apuntar, ir a ellos. Yo por mi parte me queda recomendar un libro que he leído últimamente que me gusta bastante y que creo que también puede ayudar mucho porque a mí me ha hecho así como un shock. Y es un libro que es una historia personal de Glennon Doyle, que es una americana. El Ah, libro es Indudable. Yo la descubrí a través de un documental y sabía que había escrito este libro en inglés porque en el documental hablaba de él, pero no estaba traducido al español. Pero bueno, este mismo año ha salido traducido y lo he comprado por la editorial Urano. Y bueno, Glennon ah, es una mujer que nos explica que ella, bueno, tenía la vida que se esperaba que ella tenía que tener, estaba casada, tenía hijos, tenía un trabajo, tenía una casa, pero no era feliz. De hecho, tenía problemas de alimentación, tenía problemas también con el alcohol, tenía que ir al psicólogo, se estaba medicando con psicofármacos, o sea. Y un día lo que le pasó de repente es que, bueno, en una presentación de uno de sus libros conoció a otra mujer, empezaron a hablar, allí pasó algo. Durante un año más o menos estuvieron intercambiándose emails porque las dos vivían en estados muy alejados de Estados Unidos, o sea, no es que vivieran uh-huh. cerca, y bueno, se enamoraron. Y claro, ella tuvo primero un conflicto interno tremendo, de decir, ¿qué me está pasando? A ver, si yo estoy Claro, casada y tengo hijos y todo esto, ¿esto qué claro. es, no? Y bueno, y luego pues cómo hace todo ese proceso de reconocérselo a sí misma y contárselo al mundo.
¿no? Porque claro, tenía un marido, tenía unos hijos, tenía unos Sí, padres, sí, sí. tenía todo, ¿no? O sea, y bueno, actualmente está con esta mujer, bueno, son muy activas en redes sociales, además, tienen muchísimos seguidores. Si alguien tiene interés, pues Glennon Doyle la podéis seguir y ver un poco pues cómo viven, cómo ha logrado además tener un modelo de familia con su exmarido en el que todos están integrados y se entienden y se llevan como muy bien, ¿no? O sea, ha logrado algo muy complicado. Y hay una frase de este libro que ella utiliza mucho como lema y que es la pregunta que a mí me dio un shock, ¿no? Que te dice, ¿quién eras tú antes de que el mundo te dijera quién tenías que ser? Mm, ya, Porque la idea es que, claro, tú naces, empiezas a ir al colegio y, bueno, tu familia, el colegio, la sociedad te van un poco poniendo como capas encima, ¿no? Como si fueras una cebolla. Y ujú, ya cuando al final te das cuenta, quizás no sabes ni quién realmente eres, ¿no? claro. Toda esta socialización, esta cultura, cada uno pues donde nazca, ¿no? Y esto es un poco lo que le había pasado a ella. Entonces se tuvo que ir quitando todas las capas de cebolla hasta llegar a ser la persona luminosa que soy, ¿no? Y que hace muchas cosas, muchas iniciativas, ¿no? Es un libro que es un testimonio, pero creo que puede ayudar mucho también a abrir los ojos, a encontrarte un poco más, ¿no? A quitarte alguna capa, no sé si todas, pero a ser valiente y Ujú, quitarte alguna. ujú. Claro, 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 porque nos condiciona bastante lo que se espera de nosotros y entonces Claro, somos las personas que no sabemos exactamente quiénes son, porque no somos nosotras mismas, porque estamos cumpliendo expectativas ajenas. ahí es. Que estamos Claro, complaciendo, ¿no? Cumpliendo expectativas ajenas, lo que tú dices, ¿no? Y cuando te sí, das sí, cuenta sí. de eso, es como un shock, porque claro, ya no puedes ver las cosas de la misma manera. Te No, preguntas, no, no estoy, ¿de verdad quiero esto yo? ¿De verdad estoy de acuerdo? ¿O estoy diciendo que es lo... ¿Sabes? Te queda un poco de... Pero bueno, está bien tomar conciencia de las cosas, ¿no? claro. Mira, mira, hemos acabado muy redondo porque fue justo lo que me pasó con el primer libro, con el de marido, Ajá, sí, porque ahí me reflejé, dije, es que, claro, se está esperando una serie de cosas de mí y yo no estoy dispuesta a eso porque soy una persona distinta, no soy claro, la persona que la gente espera, soy yo. exacto. Muy bien, muy bien. Pues mira qué bien lo hemos cerrado entonces. Mira, así somos de congruentes tú y yo. No, la Exacto, buena conexión que hay, creo que hay muchas coincidencias en los temas que tratamos, ¿no? Fuera exacto, de sí. bromas, creo que tenemos muchas afinidades y muchas coincidencias y felices coincidencias, porque es un placer siempre conversar contigo, Sonia. Pues igualmente, Alma. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con esta super lista de libros súper interesantes preparados. Algunos los he leído, otros no, pero sabes que voy a ir a por ellos, que estarán en mi lista. Y bueno, lo has preparado todo con mucho cariño. Sé que has pensado muy bien las lecturas que ibas a compartir con, bueno, pues con la gente que nos esté viendo, que nos vaya a ver. Así que, bueno, gracias. Un beso muy grande. Muchas gracias. Un abrazo muy Y grande y gracias a las personas que nos han seguido y a las que nos escucharán también. Esperamos sus comentarios si han leído los libros y bueno, exacto. compartirla. Gracias. Siempre es bienvenido cualquier comentario. Muy Exacto. bien, pues Gracias. gracias a todos. Gracias, Alma. Un abrazo enorme. Besitos. Un beso. Y feliz tarde de domingo. Bueno, ya Feliz noche casi. domingo. Besito. Adiós. Adiós, adiós.